Hola, vamos a darle continuidad a los temas. En esta ocasión estaremos presentando una continuación de introducción o probablemente ya es adentrarnos en el tema, ¿no? Es hablar todavía de generalidades, enfocándonos precisamente en la producción de huevo para plato, porque es el tema que nos compete y de esta manera entonces vamos a ir desarrollando nuestra presentación. El tema que queremos presentar es el de infraestructura de las casetas avícolas. Este tema de alguna manera habla de las generalidades de lo que tenemos que ir revisando o conociendo de las diferentes instalaciones donde alojamos a las aves y algunas referencias genéricas referente a donde tenemos el equipo para darle las condiciones de bienestar a nuestros animales. Tipo de empresas avícolas en México. Existen 4 sistemas de producción diferenciados con base en el esquema tecnológico que las unidades utilicen: el tecnificado, el semitecnificado, el convencional y el de traspatio rural. Todos presentan diferentes grados de integración vertical y horizontal, además de atender a diferentes sectores del mercado. El sistema tecnificado y el semitecnificado, por ejemplo, se enfoca en el abasto a grandes zonas urbanas. Los sistemas convencionales canalizan su producción a mercados microrregionales y los de traspatio o rurales generalmente se dedican al autoabastecimiento. La producción animal está sustentada en 4 pilares principalmente. Tenemos la parte de genética, la parte de manejo, la parte de sanidad y la parte de alimentación. Estos 4 pilares sostienen la producción animal en cualquier especie, no nada más en el caso de las aves. Si lo vemos esquematizado, nos encontramos como el concepto de bienestar animal viene perfectamente interrelacionado entre las diferentes fuentes que estamos mencionando en este momento. Todas están interrelacionadas unas con otras, no se puede manejar por separado la genética de la alimentación, de la sanidad y del manejo, sino que existen los 4 rubros que son los que nos permiten, logrando la eficiencia en cada uno de estos rubros, obtener el máximo potencial de una especie. En este caso, hablar de gallina de postura, no podemos obtener una producción alta de huevo cuando tenemos una genética que no es alta productora de huevo. Asimismo, no podemos lograr que la gallina produzca una cantidad de huevos aceptable cuando ha sufrido alguna enfermedad o padece algunos aspectos clínicos que le impiden desarrollar ese potencial. Y así hablemos también de la alimentación. Si la gallina no come lo que debe de comer, difícilmente estaremos obteniendo el número de huevos esperados. Y resumido al final, el manejo. Si no le damos las condiciones que el animal necesita, pues con menos razón. Entonces, con 3 que se hagan bien y 1 mal, de cualquier manera los resultados no van a ser los esperados. Necesitamos hacer el excelente manejo en cada uno de los 4 rubros, o sea, en los 4 rubros. La profesión enfocada en la producción animal principalmente es la zootecnia, y en la clínica es la medicina veterinaria. De esta manera tenemos las 2 áreas de la producción pecuaria, donde el médico veterinario zootecnista engloba ambas actividades. En algunos casos se prevé que existan ingenieros agrónomos zootecnistas, ingenieros en sistemas pecuarios, que es una eficiente labor, pero carecen de la parte clínica. O existen médicos veterinarios también, existen carreras donde solo son médicos veterinarios, pero no logran la parte zootecnista. Y existen las carreras, en su mayoría, que son médicos veterinarios zootecnistas, que al final se resumen como 2 carreras en una, ya que estamos abordando tanto la parte de medicina veterinaria, o sea, clínica, como la parte de zootecnia, que esto ya ha sido comentado con anterioridad.
hablando de los rubros que estábamos mencionando que están interactuando entre sí, bueno, hablamos de genética. De genética pues habría que conocer las líneas genéticas que ya se han mencionado en otras presentaciones, así como las variedades, ¿no? La línea genética y la variedad de esta línea genética. En el caso del manejo, hablamos del alojamiento y su sustento. Y en el caso de la alimentación, bueno, la nutrición y sus sistemas de alimentación. En esta presentación no estaremos abordando ninguno de estos tres temas, perdón, estaremos abordando solamente uno de estos tres temas. Estaremos abordando la parte de manejo. Dentro de los nuevos pilares en el desarrollo profesional del médico veterinario zootecnista, está sustentada también su formación profesional en varios aspectos, en varios pilares, redundando la palabra pilar porque su nombre lo indica, es el sostén, es la fortaleza del conocimiento que se debe aplicar profesionalmente. En el caso de la medicina veterinaria y zootecnia, estamos hablando de que estos tres pilares son bienestar animal, sanidad animal y bioseguridad. Para este punto, el tema que estamos tratando pues corresponde al pilar de bienestar animal. Para hacer una explicación clara, vamos a definir que zootecnia y bienestar animal son sinónimos para efecto del ejercicio profesional. Para nosotros, ejercer la zootecnia es ejercer el bienestar animal y viceversa. Para ejercer el bienestar animal, estamos ejerciendo la zootecnia, ya que la zootecnia es la implementación de todas aquellas técnicas que nos permitan darle al animal todos los cuidados y los requerimientos que éste necesita para lograr explotar su potencial genético. Y dicho en otras palabras, ¿qué necesitan las aves? Bueno, resumiéndolo, un ave, que es lo que nos enfoca en este momento, aunque esto se puede explicar a cualquier especie animal, necesita espacio, necesita agua, necesita alimento y necesita calidad de su ambiente. ¿Sí? Son estos rubros los que nosotros tenemos que tomar en cuenta al pensar en que vamos a criar a un animal o a desarrollarlo o a tenerlo para que proporcione proteína de origen animal para consumo humano. Nuevamente redundando que para efectos de este tema, el enfoque será para la cuestión manejo y en específico para una de ellas, que es el espacio donde alojaremos a las aves. Este tema es la casa, el hogar de los animales. A eso nos referimos con infraestructura de las casetas avícolas. Dentro de la infraestructura de las casetas avícolas debemos de considerar una de las necesidades del ave, es lo que comentábamos, es calidad de medio ambiente, que en este momento lo definimos más técnicamente como microclima. El microclima se define como el conjunto de patrones y procesos atmosféricos que caracterizan un entorno o ámbito reducido. ¿Sí? Está compuesto de tres elementos: temperatura, humedad y calidad de aire. Independientemente de lo que esté sucediendo fuera de las instalaciones, yo debo de mantener estos tres elementos en las condiciones propicias para la satisfacción del ave. No me importa si afuera está nevando, no me importa si afuera está granizando, no me importa si afuera está un desierto. Lo que me importa es que dentro de las instalaciones las condiciones climáticas de la parvada sean las acordes a su edad y función zootécnica. En este caso, huevo para plato. Los sistemas de producción de huevo para plato se llevan a cabo en diferentes etapas. En México se divide en dos etapas: la parte de crianza y la parte de producción. La parte de crianza es aquella donde la pollita todavía no es adulta, todavía no produce huevo, está en un desarrollo. Esta etapa se divide en dos fases: la fase de iniciación y la fase de desarrollo. Asimismo, una vez que llegan a la pubertad y inician con su producción de huevo, nos vamos a la parte de producción, que es
Puede ser en un solo ciclo o puede ser primero y segundo ciclo. No es lo mismo hablar de etapas de producción a hablar de sitios de producción. En las etapas de producción comprenden las edades en que las aves cambian su sector productivo, ¿sí? Y los sistemas de producción se mencionan las instalaciones donde se llevan a cabo el desarrollo de estas etapas. Es decir, puede haber sistemas de producción que se lleven en diferentes instalaciones o construcciones. Entonces, una situación es la etapa, ¿sí?, que hablamos de iniciación, desarrollo y producción, y otras son los sitios de producción, que estos son las instalaciones donde están las aves. Tenemos casetas de iniciación, casetas de desarrollo, casetas de crianza a una sola etapa y casetas de postura independiente de si son primero o segundo ciclo. Entonces espero que quede clara esta diferenciación. Hablar de iniciación puede ser la etapa productiva del ave que hablar de una caseta de iniciación, ya que el ave la podemos mover de esta caseta antes o después de que terminó su etapa. Todo va a depender de los sistemas de producción. A eso le señalamos como sitios de producción. Los sistemas de alojamiento dentro de las casetas. En este punto será descrito más detalladamente durante el desarrollo de los temas de sistemas de producción por cada etapa. Pero a manera de producción en general o a manera de esta presentación, los sistemas de alojamiento de acuerdo a la etapa pueden ser, en la parte de iniciación, podemos tener sistemas de iniciación en batería, en jaula, sistemas automatizados o sistemas en piso. En el caso de desarrollo, podemos tener sistemas de desarrollo en jaula, en piso, que ya vienen de iniciación, es la misma instalación, o un sistema automatizado donde también ya vienen de iniciación. Iniciación, desarrollo, una sola etapa en una sola instalación. Y la parte de producción, donde viene jaula, piso y batería. La etapa de crianza. La iniciación se comprende de las 0 a las 6 semanas de edad aproximadamente, horas más, horas menos, un día más, un día menos, pero más o menos es el rango de fechas. Y el desarrollo inicia cuando termina la iniciación, a las 6 semanas un día, y termina cuando rompen postura. Cuando la gallina entra en pubertad, que dependiendo de la función zootécnica puede ser entre las 13 y las 18 semanas de edad. Ya casi ninguna línea genética rompe postura a las 18 semanas de edad cuando son criadas en las condiciones adecuadas. Entonces tenemos aproximadamente entre las 14 y 16 semanas promedio rompimientos de postura. Muy variable dependiendo la variedad, la línea genética, el tipo de instalaciones, muchos factores que intervienen, pero para tener un rango de edades donde podamos tener una noción de en qué momento sucede esto. Cuando son en un solo sitio de producción, las etapas de iniciación y desarrollo, la crianza comprende entonces de las 0 a las 13 o 16 semanas de edad. Cuando es en un solo sitio, la caseta de iniciación, ya lo dijimos, de 0 a 6 semanas y la caseta de desarrollo de 6 semanas al cambio. Esto estábamos mencionando la ocupación de las instalaciones, nuevamente reiterando que la etapa productiva va a culminar cuando debe de culminar, independientemente de que sigan en la misma caseta o ya se hayan movido a la caseta de su siguiente etapa. Cuando ya estamos en producción, el primer ciclo arranca más o menos desde las 14, 15, 17 semanas en promedio o menos, hasta las 90 semanas de edad, cuando son explotaciones un solo ciclo, o de 17 a 80 semanas de edad, ¿sí?, dependiendo nuevamente de los diferentes sistemas de producción. Cuando es un segundo ciclo, cuando va a ser una segunda parvada, puede ser alrededor de las 80, 90 semanas, hasta las 115, 130 semanas de edad. Estos valores son únicamente de referencia. Hay sistemas de producción, hay empresas, las cuales manejan sus propios estándares por edades, que pueden no coincidir con los que estamos mencionando aquí.
Esto es únicamente para dar una referencia de a qué edades corresponden las etapas de las que estamos hablando. Esta diferencia de etapas entre primero y segundo ciclo es independientemente del tipo de instalación que estemos manejando. Entonces, ya con esta información previa y teniendo un conocimiento de cómo son las estructuras, bueno, pasamos a la planeación de una granja avícola. La planificación de una granja interviene en diferentes factores. Aquí vamos a mencionar únicamente los más relevantes y sin profundizar mucho. Hablamos primero de la capacidad de inversión, cuánto recurso tenemos para poder implementar esta granja. Localización, ¿sí? ¿En dónde va a estar ubicada la granja? ¿Qué terreno? ¿En dónde se localiza el terreno? ¿En qué zona? Etcétera. Esta localización debe contar con un aislamiento sanitario. Ya existe una ley en las buenas prácticas pecuarias donde me establece que deben de ser mínimo 5 kilómetros de distancia entre una granja y otra. La altitud sobre el nivel del mar es importante considerarla. La concentración de oxígeno sabemos que es más amplia, más abundante cuando estamos más cerca del nivel del mar que en alturas elevadas. Disponibilidad de los servicios, medios de comunicación. Es importante considerarlo porque hay que trasladar los insumos, todo lo que es la cadena horizontal del sistema de producción, tenemos que estarlo tomando en cuenta. Por eso necesitamos estar cerca de las vías de comunicación, pero tampoco tan cerca que se asemeje a un riesgo sanitario por el tránsito de vehículos. Disponibilidad de servicios, luz, agua, que llegue la pipa de gas, etcétera, todos los suministros. Es importante considerar en la hora de ubicar el terreno donde se va a instalar la granja. El tipo de terreno, qué tan fangoso es, qué tan húmedo, qué tan seco, etcétera. Todas estas características pueden interferir a la hora de la climatización de la caseta. La orientación que tenemos que darle, las vías de acceso. Y después vamos al tipo de construcción, qué techos, qué muros, qué piso, qué dimensiones debe de tener y las puertas, entre otros factores. Como lo mencionamos, la capacidad de inversión pues es lo más importante. Si no tengo el recurso, pues ni para qué poner una granja. Entonces necesitamos considerar cuál es la capacidad que tenemos en recurso económico para poder establecer si somos capaces de implementar un sistema de producción para producción de huevo. Dentro de los factores ambientales, el principal es la caseta, como ya lo hemos mencionado, ya que aquí se cubre el requerimiento básico de proveer las condiciones ambientales adecuadas para el mantenimiento y crecimiento de nuestras parvadas, tanto en la producción de carne como en la producción de huevo. Asimismo, la determinación de las características de la caseta avícola se basan en la búsqueda de las condiciones adecuadas de temperatura, ventilación y humedad. El terreno deberá contar con una pendiente mínima del 1% para facilitar el drenaje natural. La ubicación de una granja, ya lo hemos mencionado, es el elemento básico de la bioseguridad, así como de la posibilidad de hacer llegar los suministros. Entonces, estos son todos los factores que se deben de tomar en cuenta. El aislamiento sanitario, ya conviene que la granja se localice en lugares que propicien su aislamiento. Es decir, deberán estar alejadas de focos de riesgo como plantas de alimentos, rastros, otras granjas avícolas, granjas de otras especies animales, asentamientos humanos, en un rango de 5 a 10 kilómetros. Así también se implementarán las medidas de bioseguridad para ingresar a la unidad de producción. De tal manera que aquí tenemos una vista aérea de una zona avícola del país donde encontramos pues granjas avícolas relativamente muy cercanas unas a otras, donde estamos queriendo ejemplificar el riesgo que esto conlleva, que todas estas secciones de producción de huevo pues correspondan a diferentes empresas, diferentes dueños, y esto nos ocasiona que podamos tener un riesgo sanitario más alto que en condiciones normales. Casetas bien aisladas
Pero pues otros factores que tenemos de cuidar, como lo mencionábamos, pues es también el medio ambiente. Demasiada humedad, poca ventilación, pues me puede generar conflictos a la hora de estar en la producción de huevo, o ya sea en la crianza o en la producción de huevo. La mejor altitud es el nivel del mar, que ya lo mencionamos también en el resumen, y aquí es donde contamos con mejor calidad de aire. A mayor altitud, las condiciones se complican y se requiere de mayores cuidados a la hora de establecer las medidas para un microclima adecuado y correcto. Aquí se esquematiza las características del microclima de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar y cuál es el efecto en el estado del animal. ¿Sí? A menos de 1000 metros no se presentan efectos fisiológicos, entre 1000 y 2000 metros tenemos ligeros efectos durante la actividad, ¿sí? Se pueden observar modificaciones arriba de entre 2000 y 5000 metros, ¿sí? Y más de 5000 pues ya es un efecto negativo. Obviamente no tenemos ningún tipo de instalaciones en granjas arriba de 5000 metros. Las vías de comunicación es indispensables que estén conectadas para aprovechar el suministro de los insumos que ya también lo habíamos mencionado. Ahora bien, ¿cuáles son las características de las empresas avícolas? Las casetas son diseñadas de acuerdo al sistema de producción, de tal manera que existen dos clasificaciones por el tipo de tecnificación y por el tipo de sistema de producción. Los sistemas de producción mencionados son los automatizados o tecnificados, los semi-tecnificados y los convencionales o manuales. Pueden existir los sistemas mixtos de donde algunos procesos se llevan a cabo de manera automatizada y otros de manera manual. En lo concerniente a las construcciones, se cuentan con casetas abiertas, esto es, que cuentan con ventanas que dependen del ambiente externo de la caseta para el control del microclima, pudiendo ser estas automatizadas. Y también existen las casetas cerradas, y en estos casos son de ambiente controlado, y también con automatización en los procesos. Casetas en piso y o casetas elevadas. La orientación de las casetas en los sistemas abiertos debe ser oriente-poniente en nuestra zona. Estamos hablando del centro de la República Mexicana, para que el sol no entre a las casetas en ningún momento del día, y del centro de la República me refiero aproximadamente todo lo que es el país, desde Jalisco hasta Veracruz, hasta la parte de Tamaulipas, Yucatán, Chiapas y Sonora. ¿A qué se refiere? Bueno, a que los extremos de las casetas apunten siempre hacia estos ejes cardinales, o sea, de oriente a poniente, de este a oeste, ya que bajo este esquema pues tenemos que así es donde sale el sol. Cuando existe una mala orientación, pues nos podemos encontrar con este tipo de situaciones, ¿no? Que ciertas horas del día el sol entra a las casetas y da directamente sobre las aves. Estas aves no pueden huir, por lo tanto sus condiciones ambientales no son las propicias. Tipos de casetas, ya los estamos mencionando. Tenemos las casetas de ambiente natural, como son las que ustedes observan aquí del lado derecho, abiertas, casetas de ambiente controlado, que la vemos acá del lado izquierdo, o también podemos contar con casetas de ambiente semicontrolado, o sea que son casetas abiertas, pero que tenemos mecanismos para controlar sus sistemas de producción. Asimismo, contamos con casetas elevadas, como se muestra esta fotografía, ¿sí? Casetas elevadas del piso, o las casetas en piso convencionales que ustedes ya conocen. Las dimensiones de las casetas. El tamaño de la caseta puede ser muy variado y dependerá, entre otros factores, de las condiciones del terreno. Primero, en casetas abiertas se recomienda que ésta no exceda de 15 metros de ancho, ya que a mayor tamaño dificulta la ventilación en la parte central. Si la caseta es más ancha de 15 metros, podemos tener problemas para estar ventilando a las aves que se encuentran en el centro de la caseta.
Para lo largo de la caseta se pueden considerar de 120 a 150 metros para un menor manejo con el personal, aunque esto no es impedimento para casetas de mayores dimensiones de largo, y dependerá del grado de automatización de la misma. Entonces existen diferentes factores a considerar al pensar en las dimensiones de una caseta, aunque en términos de ejemplificación, estos datos son valores: 15 metros de ancho por 150 metros de largo a manera genérica. Las casetas abiertas en piso tienen una altura del techo aproximadamente de 3 metros y medio mínimo, con un caballete central, que lo vamos a seguir mencionando, en su parte más alta, y en su parte más baja mínimo 2 metros, con un frente de 15 metros como lo habíamos mencionado, y un largo que puede ser de 120, 150 o 200 metros, dependiendo de lo que ya hemos platicado. Los techos en estos esquemas deben ser techos a dos aguas, que quiere decir que tengan una caída en ambos sentidos, ¿sí? Con un caballete central para que permita la salida del aire viciado. Nosotros sabemos que el aire viciado es más pesado, entonces este aire tiende a ser, es más ligero, entonces este aire tiende a flotar sobre el aire fresco. Y si nosotros tenemos este caballete central, vamos a estar permitiendo el cambio de este tipo de aire, lo que nos va a permitir tener una mejor calidad de medio ambiente dentro de la caseta. Para ejemplos más prácticos, entonces aquí ya tenemos la altura lateral de 3 metros y medio, con 4 a 5 metros en la parte central. Como mencionamos, mucho va a depender de la cantidad de hadas que estén adentro, y la diapositiva anterior se mencionaron 2 y 3 metros y medio como mínimo, de aquí de 3 metros y medio hasta 5 metros en su parte central. Ya aquí en una fotografía estamos viendo los tipos de instalaciones a dos aguas sus techos, con un caballete central que corre todo a lo largo de la caseta. Los materiales empleados comúnmente para el techo son lámina galvanizada y lámina de asbesto. La lámina galvanizada tiene sus desventajas. Se calienta más. Es menos reflectante de las temperaturas. Las bardas laterales o muros deben ser de ladrillo o tabique, dependiendo del lugar. En la etapa de crianza se requieren de 20 a 40 centímetros de altura solamente. Como se muestra aquí en esta imagen, estamos apreciando aquí una barda de aproximadamente 40 centímetros. El resto de la pared se le llaman ventanas y se cubren con cortinas cuando se requiere, principalmente para el control de temperaturas. Además de malla pajarera, una malla hexagonal de 3/4 de pulgada es lo que se sugiere, y los muros altos dificultan la ventilación. Por eso, más de 40 centímetros es complicado manejar una buena ventilación cuando se requiera, por eso se recomienda únicamente 20 centímetros y cuando son aves en piso. Cuando son aves en jaula, pueden ser sin barda, únicamente con la malla pajarera. Aquí vemos muros muy altos. Esto no se requiere en aves de postura, porque no tenemos contacto de ellas directamente con la barda, entonces, y esto dificulta la ventilación. Entonces lo mencionamos, únicamente de 20 a 40 centímetros y todo lo demás cubierto con malla pajarera para evitar la entrada de aves de vuelo libre que son indeseables dentro de nuestras instalaciones. Aquí vemos tampoco, no hay presencia de barda, no hay necesidad ya que las gallinas están en jaula, aunque también apreciamos que no hay malla pajarera. Entonces, por un lado, se muestra la falta de necesidad de un muro, pero aquí se evidencia también la falta de una malla pajarera. Y bueno, se protegen a las aves con una cortina para evitar la entrada de sol o corrientes de aire muy agresivas cuando éstas se presenten. El frente y posterior de las casetas se les conoce como
tapones. Esta parte de aquí se le conoce como tapones, los cuales también en las casetas abiertas son de ventanas con malla pajarera o pueden ser de material, de preferencia con ventanas para facilitar su ventilación. Esto es en casetas abiertas. En casetas cerradas no aplican esto que estamos comentando porque las características de estas son, como lo menciona su nombre, completamente cerradas. El piso debe ser de un material firme, preferentemente cemento, y debe estar liso o pulido a manera de evitar que se acumulen residuos entre las grietas o los espacios. Esto es como medida de bioseguridad, ya que donde quedan estas estructuras rugosas es más difícil su limpieza cuando tenemos que hacerlo. En la producción de huevo, las casetas tienen pasillos y fosas discretas por debajo de las jaulas. Un error ahí. Esto se da en casetas convencionales con sistemas de jaula tradicional, que es donde se va a alojar la gallinaza. Aquí se aprecia, de este lado, fotografía del lado derecho, se aprecia cómo está. O en la fotografía del lado izquierdo, abajo de una caseta de desarrollo, unas jaulas de desarrollo de pollita, también su fosa discretas. Y aquí no se ve el cemento muy polido, pero bueno, es la característica que se recomienda. Aquí vemos casetas abiertas con un tapón de muro. Malla pajarera, no hay muro lateral. Existen de uno de los lados un muro con lámina de asbesto para evitar la entrada del sol en ciertas horas del día. Ahí disculpen la temblorina. Bien, las casetas elevadas, estas están diseñadas para que la ventilación en el interior de la misma sea más eficiente y que la gallinaza no genere amoníaco dentro de la misma. Esto permite poder tener un mayor número de animales en el mismo espacio con condiciones propicias para su producción. Entonces, nosotros apreciamos aquí una caseta elevada. Obviamente el nivel de elevación va a depender de las características del terreno. Una vista de una caseta elevada, abierta completamente. Esta es una caseta elevada, también semi cerrada o semiabierta, no está cerrada completamente. Las casetas elevadas nunca son cerradas completamente. En las casetas elevadas los pisos son de acero y madera. No existe fosa discretas porque esto es lo que llega hasta abajo de la caseta. Hay ventanas o puede no haberlas, ¿sí? Puede no tener lámina galvanizada en la pared lateral, ¿sí? Puede ser de lámina de asbesto o cortinas de lona, o bien una combinación de ambas. Estas casetas ofrecen una mejor ventilación y por lo tanto una mejor calidad de aire dentro de las mismas. Al no estar las aves tan cerca del excremento, la fermentación de y la producción de amoníaco que esto conlleva. También la recolección de la gallinaza se facilita ya que se utilizan tractores o maquinaria para llevarse a cabo y no se requiere de tanta mano de obra y el tiempo se reduce considerablemente en este tipo de instalaciones. En las casetas de piso convencionales, esta recolección se lleva a cabo de manera manual a través de pala y carretilla. En este tipo también, las jaulas se encuentran voladas o sujetas en los pilares que sostienen la caseta. Y aquí nosotros podemos ver otra imagen de una caseta elevada. Bueno, está sostenida en pilares. Aquí hay una barda de lámina galvanizada y la ventila para su ventilación. Un techo a dos aguas de igual manera, con un alerón para evitar la entrada de agua en tiempo de lluvias. Aquí estamos apreciando la altura, como les menciono, pues va a depender del tipo de terreno. Puede ser que en el área más baja la altura sea menor y en la profundidad de la misma la altura sea
todavía mucho mayor. Aquí se aprecia como no hay fosas discretas. ¿Por qué? Porque toda la gallinaza queda por debajo de la caseta, y aquí es donde mencionamos que nosotros tenemos la facilidad de recolectar este material una vez terminada la parvada con maquinaria y no así de manera manual con pala y carretilla como se hace en las casetas convencionales. Aquí apreciamos la parte inferior de una caseta y aquí vemos por arriba cómo se ven las jaulas que están voladas como lo mencionamos, y este es el piso de los pasillos. Aquí se aprecia bastante bien lo que hemos estado explicando en este sentido. Nuevamente, para reiterar lo que hemos venido platicando, esta es la descripción de una caseta elevada. Esta cuenta con una pared, como mencionamos, de lámina galvanizada. Aquí se aprecia una parvada ya de mucho tiempo, ya creo que ya está casi por salir por la cantidad de gallinaza que se encuentra acumulada. Y aquí vemos cómo las jaulas están voladas sobre estos espacios. Y aquí está la otra sección. Aquí en este tipo de instalaciones podemos tener más aves, como lo mencionamos, por el mismo espacio. Instalaciones, instalaciones muy parecidas, diferentes empresas, y aquí estamos haciendo referencia a únicamente las instalaciones. Después hablaremos de qué es lo que encontramos por dentro. En casetas de ambiente controlado o casetas cerradas, las características de las construcciones son muy variadas y dependerán en mucha medida de los proveedores que se contraten. ¿Sí? Aquí se apuntan algunas imágenes de casetas cerradas. En estas casetas no se cuentan con fosas discretas, ya que el sistema de recolección de gallinaza es bajo un método automático de bandas. Esta es una imagen de una caseta cerrada, siguen siendo techos a dos aguas, aunque son completamente cerradas. Existen otros sistemas para el control de temperaturas. Este es un panel húmedo que en otra presentación estaremos explicando en qué consiste. Otra imagen de otro tipo de instalaciones. Existen diferentes proveedores. Aquí hay que apoyarse con la industria que se dedica a este tipo de actividad para que nos respalden y nos asesoren en cuáles son las que más nos recomienden o las que más se adapten a nuestro presupuesto. Otra imagen de cómo se aprecian las casetas cerradas con paneles húmedos. Y de aquí pasamos entonces a la parte de iniciación. Como bien lo hemos mencionado, la iniciación se da en diferentes etapas, más bien en diferentes tipos de sistemas de producción. Tenemos los sistemas automatizados en jaula, en batería, los sistemas convencionales en batería, el sistema convencional en jaula y lo que es piso. Aquí están ejemplificados las 4 formas de llevar a cabo esta etapa de iniciación, que como lo mencionamos, equivale de 0 a 6 semanas. Para el caso de desarrollo,
De igual manera contamos con sistemas convencional en jaula, que es los que estamos aquí indicando. Tenemos el desarrollo en piso, que como ya lo hemos venido mencionando también, vienen desde iniciación, se inician y se desarrollan en piso. O se pueden iniciar en piso, y después en desarrollo subir a jaula. O los sistemas de desarrollo automatizados. Para la parte de producción, ya cuando están en la postura, pues tenemos los sistemas de postura en piso que existen y están regresando nuevamente. Tenemos los sistemas de producción en jaula y tenemos los sistemas de producción en batería con sistemas automatizados. ¿Qué requiere un ave entonces? Habíamos mencionado, bueno, pues requiere espacio, alojamiento, agua, alimento y calidad de medio ambiente. Estas son las necesidades del ave. Y vamos a empezar por el agua. ¿Cómo garantizamos que le estamos suministrando este requerimiento indispensable al ave? Bien, pues el origen del agua puede ser diverso, puede ser de pozo profundo, en este caso, bueno, es la antigüita, así las aves de traspatio, así se les suministraba agua a través de un pozo. Los pozos profundos, que esto es lo que en la mayoría de las granjas ya se cuenta, puede llegar el agua a través de estos sistemas. Lo que se llaman aguas rodadas a través de charcas o bordos elaborados y diseñados ex profeso para ello, para recolectar el agua en tiempo de lluvias, y esta nos da abasto el resto del año para suministrar este líquido a nuestras aves. En condiciones donde no tenemos agua, pues hay que hacerla llegar a través de vehículos, a través de pipas, y almacenarla en depósitos grandes para garantizar una cantidad de agua suficiente y no se escasee. El agua, independientemente de su origen, como lo menciona, pues debemos de tener depósitos grandes que nos garanticen una buena cantidad de días sin faltante de agua, para cuando haya una contingencia tener el tiempo suficiente de reacción y poder actuar para que las aves no se queden sin este preciado líquido. Teniendo depósitos grandes, estos se les llaman tinacos ferrocarrileros, los cuales pues existen de diferentes capacidades, puede haber desde 10,000 hasta 100,000 litros. Estos son los anteriores, son los depósitos generales de agua. Todavía estos depósitos de agua envían el agua a los tinacos que se debe de contar en cada caseta. Mínimo un tinaco, en su mayoría son tinacos de 1100 litros. Pueden ser todavía pueden ser tinacos de asbesto, que todavía hay mucho tinaco de asbesto en las instalaciones avícolas actuales, o pueden ser de los de plástico. Diferentes marcas, aquí se menciona una, actualmente fueron los originales. Ya actualmente existen diferentes marcas para este tipo de tinacos que son más salubres, son mejores almacenadores de agua, menos riesgos sanitarios que lo que es un tinaco de asbesto. Por eso se recomienda que sean este tipo de tinacos, mantienen el agua más fresca, etc. Ahora bien, después del origen del agua, que puede ser pozo, que llegó a la cisterna o a los tanques elevados, estos tanques elevados al tinaco, ahora del tinaco hay que hacerlo llegar al bebedero donde el ave la pueda consumir. Esto tiene que pasar de preferencia por unos sistemas con filtros que me permitan todavía darle la limpieza al agua. Después hablaremos de calidad de agua. Ahorita estamos hablando de cómo suministramos el agua. Ahorita no estamos metiéndonos en calidad de agua. ¿Sí? Con sistemas de niveles de flotadores y de presión de agua para el caso de los niples. Este es un bebedero de copita, así se le conoce, y este es un bebedero de niple. Cuando se estén viendo los sistemas de producción, estaremos
ampliando un poquito este punto. Ahorita nada más a referencia. Esto es para el agua. Y el alimento, bueno, de igual manera, tiene su origen en una planta de alimentos. Puede ser propia o puede ser un alimento comprado ya terminado. Eso va a depender, pues, de las características de cada empresa. Existen plantas de alimentos, megaplantas como la diapositiva anterior. Tenemos plantas pequeñas. Todo va a depender de cuáles son mis necesidades en mi empresa en cuanto a volumen de alimento que requiero. Ya debo de saber yo qué volumen de aves, qué cantidad de aves tengo, qué consumo de alimento tienen mis aves de acuerdo a su edad, y pues yo tengo los requerimientos de alimento. Aquí se fabrica. Una vez fabricado el alimento, pues yo lo almaceno en mi granja. Los sistemas de alimentación, por lo general es en tolvas, y las medidas de bioseguridad nos indican que sea en tolvas. Existen tolvas convencionales como las del lado izquierdo. ¿Qué capacidad tienen? Hay diferentes tamaños. Puede ser de 7, de 12, 15 toneladas. Va a variar dependiendo, pues, cuáles son las necesidades de cada granja. O este tipo de tolvas que desconozco su capacidad, pero debe de andar alrededor de 7 a 10 toneladas. Pero esto es para los sistemas automatizados de servido de alimento. No requiere ser caseta cerrada para tenerlo, hay casetas abiertas que podemos implementar sistemas de alimentación automático. También hablaremos más profundamente de este punto. ¿Cómo llega el alimento a la granja? Bueno, llega a través de camiones tolva, los cuales traen diferentes compartimentos, y esto nos permite llegar a una granja y poder vaciar un solo camión tolva en diferentes tolvas fijas de la granja. Se presa el camión y empieza a vaciar. Puede ser camiones de 13 toneladas o puede ser un camión tolva trailer de 30 toneladas o más. Existe también el sistema de almacenamiento en costales, que esto, pues, por lo general, cuando se compra alimento, cuando no tenemos una cantidad muy grande de aves, pues es aceptable, debe de estar en tarimas, pero también estos puntos se abordarán más profundamente más adelante. Ahora bien, el sistema para alimentar a nuestras aves, bueno, va a llegar el momento en que nosotros las alimentemos dentro del sistema de producción, independientemente si es jaula, piso. Tenemos charolas de iniciación. Esto las manejamos durante la primera semana. Tenemos comedero tolva de iniciación, que también para manejarlo a manera de reconocimiento del ave cuando es pequeña, aves en piso. Puede verse también esto en aves en crianza en jaula, no es común. Aquí también vemos ya un comedero para piso. Esto es común en pollo de engorda. La crianza en piso en México no es común. En Yucatán sí se da comúnmente, pero ya en otros sistemas ya la crianza en piso es rara. Tenemos la iniciación y el desarrollo en jaula, bueno, donde tenemos que los sistemas de alimentación es un comedero lineal que va ya sea por uno o ambos lados de la jaula, dependiendo. También de esto hablaremos con más cuidado. Son comederos lineales y aquí es donde se suministra el alimento a estos animales. Los sistemas de producción automatizados igual se recibe con su charola de iniciación y su comedero es también lineal. ¿Cómo controlamos la calidad del ambiente? La calidad del ambiente está dado por 3 factores, como ya lo mencionamos también. Está dado por la temperatura, está dado por la humedad y está dado por la calidad de aire. Las consideraciones para la parte de la temperatura: hay que tomar en cuenta que las aves antes de la pubertad son muy sensibles al frío y muy resistentes al calor. O sea, esto es que el frío les afecta mucho, pero resisten bien el calor. Después de la madurez sexual es a la inversa. Resisten bien el frío, pero el calor les afecta mucho.
Las aves carecen de glándulas para sudar, por lo tanto las aves no sudan. Las aves están cubiertas de pluma y dificulta disipar el calor. El que tengan pluma les dificulta el disipar el calor. En el caso del pollo de engorda, que no es el caso, pero su tasa de crecimiento veloz también es una consideración para el control de la temperatura ambiental. Y fisiológicamente órganos vitales pequeños. Las aves tienen unos pulmones y unos corazones pequeños en proporción a su tamaño. ¿Cuál es el efecto de las temperaturas en el pollo de engorda principalmente, aunque las aves no están exentas? Mortalidad cuando las aves no son capaces de soportar el excesivo calor. Reducción en el ritmo de crecimiento. Deficiente conversión alimenticia. Además de los desórdenes estructurales de algunos de los sistemas del organismo que van a poner en riesgo a las aves exponiéndolas a enfermedades infecciosas y metabólicas. Esto es una inmunosupresión, lo que me va a ocasionar que las aves estén más propensas a contraer enfermedades. Ahora, las temperaturas bajas, también en aves en general, aunque el pollo de engorda es más susceptible, una inmunosupresión, es estrés, parálisis de las vellosidades de la tráquea y provocando una entrada fácil de los agentes infecciosos a las vías respiratorias, retraso en el crecimiento de las aves, la susceptibilidad al síndrome cítico, esto sí es en pollo de engorda, y las conversiones alimenticias se elevan. Para el caso de la humedad óptima en las casetas de aves comerciales se establece que debe ser mínimo del 40%, máximo del 70%. Los valores abajo de estos indicados generan ya problemas en las aves. Las causas que elevan la humedad: la acumulación de agua en la cama cuando es aves en piso, las heces de la gallina o del pollo al ser excretadas contienen de un 70 a un 80% de humedad. Acuérdense que en el caso de las aves el excremento va con la orina, las aves no tienen vejiga, entonces orinan y defecan simultáneamente. Por eso la cantidad de humedad es tan alta. Esto me ocasiona inclusive que en problemas digestivos, pues esta humedad sea todavía más alta. Hay que sumarle que el vapor que eliminan las aves también es una situación que me aumenta la humedad dentro de la caseta, o los desperdicios de agua y fugas en los equipos de los bebederos. Estos son de los que me pueden afectar la humedad por una acumulación excesiva de agua dentro de las instalaciones. La calidad del aire. Todo esto se va a mencionar más específicamente cuando estemos hablando de iniciación, desarrollo y producción. El dióxido de carbono, ¿sí?, dentro de la calidad del aire, se encuentra en el aire atmosférico en forma natural. Se origina principalmente por la respiración de las aves. 0.5% máximo es tolerado por las aves por periodos largos. 1% máximo tolerado por las aves periodos cortos. 5 a 10% de dióxido de carbono dificulta su respiración y un 30% es una dosis letal. En el caso del amoníaco, que es la que se produce por la degradación bacteriana de aquellos compuestos que contienen nitrógeno, como es el caso de la gallinasa y la pollinasa, ¿sí? Las causas de que se concentre el amoníaco en las casetas es por falta de ventilación, por una alta humedad en la pollinasa o gallinasa, y por una excesiva población o densidad de aves por metro cuadrado, ya sea en la jaula o en el piso. El polvo es un material que se presenta en lugares con climas muy secos o con algunos materiales que se utilizan dentro de la caseta, como la cama. Se considera un ambiente demasiado seco, menos del 40% de humedad. Esto me va a generar más polvo. El monóxido de carbono, que es otro de los elementos que debemos de cuidar en la calidad del aire, este se produce cuando la combustión de las creadoras no es perfecta, lo cual ya actualmente ocurre en raras ocasiones, pero hay que tomar en cuenta que el monóxido de carbono se da por la combustión del gas.
Entonces, o de la gasolina. Entonces, nosotros utilizamos criadoras en etapas iniciales para proporcionar temperatura a las aves. Entonces, necesitamos tener cuidado de que no se nos acumule esto dentro de las casetas. ¿Cómo controlamos estas partes de humedad, temperatura y la calidad del aire? A través de equipos que también van a ser mencionados de manera más específica más adelante. El uso de criadoras para aumentar la temperatura dentro de las instalaciones, el utilizar ventiladores para dar mejor calidad al aire, para disminuir la temperatura, el uso de extractores o la combinación de ambos, el manejo de cortinas, cañones de aire, paneles húmedos, etc. Tendremos una presentación de cómo controlamos la calidad interna del medio ambiente en las instalaciones avícolas, ¿sí? Control de medio ambiente en casetas avícolas. Este sería el tema específico que estaremos abordando en otro momento. Pero a manera general, las temperaturas, bueno, existen diversas formas de hacerlo. Todavía existen aquellos de caldera, que es calentar el agua con diésel, y esta agua pasa por tubería y este tubo en medio de las jaulas, el agua caliente calienta a las aves. Es un sistema muy arcaico, pero existen todavía empresas que lo siguen utilizando. Muy pocas, pero existe todavía. Las creadoras de combustión interna que llamamos, estas generan muy poco monóxido de carbono o nada de monóxido de carbono, siempre y cuando estén en buen funcionamiento. Cuando este tipo de creadoras tiene deficiencias en su funcionamiento, tiene los filtros obstruidos, etc., va a generar monóxido de carbono, y esto es lo que debemos cuidar. Diferentes tipos de creadoras para diferentes capacidades de aves. Cada creadora puede tener capacidad para 750, 1000, 3000 o 5000 aves, dependiendo del tipo de equipo. Hablar de los cañones de aire, pues es hablar de este tipo de aparatos. Estos funcionan de manera mixta con luz y gas. Estos lo que hacen es aventar aire caliente, expulsan, por eso le llaman cañones. Lo avientan a presión el aire caliente y funcionan con termostatos. Estos es con sistemas automatizados, de preferencia para eficientarlos. Otro ejemplo de un cañón de aire, donde también estos cañones de aire deben de funcionar simultáneamente con extractores y ventiladores para tener un movimiento correcto de este flujo de aire. Otros tipos de cañones de aire, bueno, existen diferentes equipos, unos muy modernos, sofisticados y eficientes, otros más antiguos, arcaicos, inclusive algunos ya obsoletos, que pues, no demostraron su durabilidad o su eficiencia en el control de las temperaturas internamente. La ventilación que mencionábamos, esta puede ser manual a través de cortinas, subir y bajar. Como les menciono, tendremos una sesión sobre control ambiental en casetas. Existen diferentes formas de ventilar una caseta. Existe ventilación cruzada, cuando es de manera lateral, entra por un lado, sale por el otro. Tenemos ventilación lateral, donde entra y sale por ambos lados, entra y sale tanto por aquí como por aquí. Ventilación longitudinal, donde el aire entra por los costados y sale por las puntas o por una de las puntas. Ventilación túnel, donde el aire entra por un extremo, ¿sí?, y sale por el frente. Sale en la orilla, en la parte posterior por un extremo, y sale por la parte frontal. Ventilación con bitúnel, que es lateral, frontal, que es algo así de túnel, pero con chimeneas, y la ventilación extra por la... Entonces aquí están estos diferentes sistemas, que los que les menciono, de igual manera se va a estar abordando más adelante de manera más amplia. Estas son las casetas automatizadas, ¿sí?, de ambiente controlado.
pueden utilizar cualquiera de estos sistemas de ventilación que mencionamos. De tal manera que el manejo de las cuestiones ambientales mencionadas, ya lo hemos repetido reiteradamente, se va a estar explicando de manera más amplia cuando se está abordando cada uno de estos puntos. Para este aspecto de infraestructura de las casetas avícolas, realmente la intención es que estuviéramos revisando estos puntos de terreno, características del terreno, características de las casetas, cómo son las casetas, qué tipos de casetas hay, elevadas, en piso de ambiente natural, de ambiente controlado, de ambiente semicontrolado, casetas o instalaciones y equipo convencional, automatizado, semiautomatizado, etc. Esto es a manera de introducción a los sistemas de producción, conociendo dónde viven nuestros animales. Por este tema sería todo lo que quisiera abordar. Cualquier duda, comentario o aclaración, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Tienen los elementos de contacto para que podamos platicarlo o comentarlo, o nuestra siguiente sesión presencial podamos también ahondar mucho en estos puntos, ya que, como lo menciono, en una hora es muy complicado poder describir tantos puntos y tantos aspectos, pero al final de cuentas esto es para que haya una noción del tema y posteriormente aquel que esté interesado pues se pueda profundizar, ya sea a través de su acercamiento con la producción pecuaria comercial, a través de su servidor, de cualquier otro contacto. Estamos a la orden. Somos la región avícola más importante del mundo, no solamente del país de México, sino de todo el mundo, por la cantidad de aves que están poblando estos pocos kilómetros cuadrados. Les agradezco el valor de su atención y espero que haya quedado claro los argumentos y las ideas vertidas durante el desarrollo de esta presentación. Muchas gracias, me despido.